Tres. Sí, gracias. Pues buenas noches. Estamos aquí nuevamente en la secuencia de cada una de las clases del curso Elevando la Visión Profética, ¿verdad? Creo que hay algunas cosas bien importantes que debemos de entender y esta es una de ellas, el espíritu del anticristo. Lo di en otro curso reciente, claro que ya está un poco modificado. Eh, Ayer estuvimos viendo que los profetas detestan lo falso, ¿no? Y sobre todo este curso, la gente profética, la que va a elevar su vuelo sobre las cosas que pasan del mundo, como el águila extiende sus alas y vuelan las corrientes muy altas de viento, pues así sea el viento del Espíritu Santo en tu vida para que puedas notar algo que pasa en el mundo. El espíritu del anticristo. Hay que poder entender la magnitud de la conquista en la sociedad que vivimos, eh, el por qué es importante llevar el evangelio a otras vidas, a otras personas y conocer las fuerzas espirituales en que luchamos. Los que llevaron el curso de guerra espiritual lo conocen y Pablo lo pone muy claro en el capítulo 6 de su libro de Efesios, ¿no? Que nuestra lucha no es en carne y sangre. Y el apóstol Juan lo trata con una certeza impresionante, ¿no? Ahora vamos a hablar del espíritu del anticristo, es una espiritualidad, es una expresión bíblica, no vamos a hablar del anticristo, no, ese es un tema escatológico, la escatología pues es la ciencia que estudia el fin de las cosas últimas, no vamos a hablar del anticristo, sino del espíritu del anticristo, que es una influencia espiritual, es una influencia ideológica, una influencia moral que se opone a Cristo, ¿no? Se opone a la verdad, se opone a la obra redentora de Cristo en el mundo, ¿no? Ahora, no se refiere pues únicamente a la persona futura, aunque la Biblia habla de el anticristo, pues él sí es una personalidad, pero el espíritu del anticristo es una fuerza espiritual activa. ¿Sí me entiende? Tiene usted que discernir esto. Eh, También se le puede llamar el mundo, ¿verdad? El mundo, como dice bíblicamente, el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Entonces vosotros no sois del mundo, decía Jesús. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Fue lo que nos enseñó el maestro, ¿no? Entonces el espíritu del anticristo es una fuerza espiritual activa en el mundo y está desde tiempos apostólicos, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que aparece en las escrituras sagradas desde tiempos apostólicos con el apóstol Juan, además el discípulo amado, el que estuvo muy cerca del Señor Jesucristo, ¿no? El fundamento bíblico, bueno, aparece en Primera de Juan, ¿verdad? Si tú vas a las escrituras y lees Primera de Juan 2:18, ¿verdad? No sé si alguien tenga una Biblia a la mano y nos ayude a leer la primera carta de Juan, versículo 2:18. Vamos a encontrar que el apóstol Juan habla de este tema con mucha claridad.
con mucha claridad. A ver quién lo encontró ya. Amén, amén. 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vean, hace 2000 años, el apóstol Pablo ya empieza a revelar que han surgido muchos anticristos. Algunos dicen, no, pues es que fue Adolfo Hitler, otros fue que Antíoco Epifanes, otros pues de los Césares, ¿no? Eh, o han dicho muchos anticristos, o sea, gente contraria a Jesucristo, ¿no? Como el César Nerón que mataba cristianos y los quemaba vivos públicamente en Roma, ¿no? Pues era contrario a Cristo, ¿no? Ahora, usted misma, hermana, si tiene la bondad de leernos Primera de Juan 4:3, vean cómo Amén, más amén, adelante explica Juan el apóstol. amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ojo, Juan escribió esto hace 2000 años, y 2000 años es antes de que tú nacieras, siquiera, ¿no? O tu papá, o tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, tu tatarabuelo, todavía ni habían nacido estas generaciones. Y Juan dice, ya está en el mundo, ya está en el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que el espíritu del anticristo es una espiritualidad contraria a Jesucristo, a su palabra y a su obra, ¿verdad? Ahora, hay que entenderlo, ¿no? Aquí en el cuadro encontramos a la Trinidad, vamos a llamarle así, ¿no? Algunos le llaman la Trinidad porque pues Dios es uno, pero en tres personas, este es un misterio. Pero el tema es que es Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Es ustedes como cristianos, espero que ya se lo hayan enseñado. Pero ahí está la contra, ¿no? La contra porque Satanás es un imitador. Entonces, ¿quién imita a Dios el Padre? Pues Satanás directamente. Es el imitador. ¿Quién imita a Jesucristo? Pues el anticristo. Ya la persona, ¿no? Del anticristo. Ahora, ¿quién imita al Espíritu Santo? Algunos dicen, bueno, la bestia, pero en este caso, en este tema, ¿quién imita el espíritu del anticristo? Es el contrario. Vamos a poner, ¿no? Entonces, ¿qué es el espíritu del anticristo? Pues es la tercera persona de la Trinidad diabólica en contraparte, ¿verdad? Que se manifiesta en contra del Dios único y verdadero. Entonces, realmente es el espíritu de oposición a Cristo. Por eso el término griego anticristo viene del griego anticristos, anticristos, pero en griego, ¿no? Que significa en lugar de Cristo, que toma el lugar de Cristo, o en contra de Cristo, es más claro, ¿no? Contra Cristo. Entonces, este espíritu va a buscar suplantar a Cristo o va a negar la autoridad de nuestro Señor y se va a manifestar en toda ideología, sistema o enseñanza
que niega que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador, ¿no? Vamos a continuar. Por ejemplo, todas esas sectas, esos grupos que son espirituales y que han estado en la historia de la humanidad, porque ya Juan el apóstol decía, este ya está en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver, que quede claro que uno es el anticristo y otro el espíritu. El anticristo, Señor lo reprenda, entendemos que será un hombre, ¿no? A quien Satanás le dará su poder espiritual. Algunos dicen que será judío, otros dicen que es un clon de un ser humano, pero el hecho es de que las naciones, ¿no? Él gobernará un tiempo con poder político, humano, ¿no? Y es conocido como el inicuo, ¿no? El inicuo, o sea, Pablo encontró una forma definitoria de su naturaleza. El inicuo, dice segunda de Tesalonicenses 2:8-9, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el Señor le reprende, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Ahora, en este sentido, el espíritu del anticristo ha estado presente por lo menos desde el final del primer siglo. Yo pienso que ya los fariseos ya eran anticristos, ¿no? Entonces, los Césares, vean ustedes que Juan dice muchos anticristos ha habido. Hitler, ¿no? Entonces, pero Juan, el primer siglo de la era cristiana, dice, ahora ya está en el mundo. Entonces, en los últimos años la fuerza se ha intensificado. ¿Por qué? Pues porque Satanás sabe que le queda cada vez menos tiempo, cada día que pasa, cada día que Dios nos concede de vida, pues es un día menos para el juicio del diablo, ¿no? Lo van a echar al lago de fuego y azufre, ¿no? Por eso, Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice eh, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya Juan, ¿verdad? Vean ustedes, ahí está el versículo completamente. Este breve texto nos dice que bueno, pues ya está en el mundo, ¿no? Que si no confiesa a Jesucristo como Dios Salvador, pues es parte del espíritu del anticristo. Entonces, vean ustedes la importancia de esto. Eh, Esto quiere decir que todos, sean espíritus humanos, descendientes de Adán y de Eva, todos, que no reconocen a Jesucristo como su Salvador, pues son contrarios a Cristo, que viven una vida de pecado, ¿no? Y todos los espíritus angélicos rebeldes, los demonios, no pueden confesar a Jesucristo como su Señor.
Para ellos su Señor es el diablo, el Señor lo reprenda, ¿no? Entonces, ahora, los ángeles fieles y justos que sí creen en el Señor Jesucristo y nosotros los creyentes, no entramos en la categoría de anticristos, ¿verdad? Pues no, para nada. Al contrario, somos pro Cristo, ¿no? Estamos a favor de Él, le amamos, le promovemos, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para empezar, el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño que está en el mundo, también conocido como el mundo. Decía la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, los enemigos del cristiano, decía ella, son mundo, carne y diablo, ¿no? Apréndete lo que son los enemigos del cristiano. Mundo, carne y diablo, ¿no? Bueno, pero hablando del espíritu del anticristo, es un espíritu de engaño, es el espíritu del mundo, promueve la mentira espiritual. Él ve cómo lo hace, pero va a ser mentira espiritual. Se va a presentar como luz, se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es el propósito de este engaño de Satanás? Desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. A los no creyentes, tenerlos cautivados con el hipnotismo del mundo, ¿no? Por eso Juan en su segunda carta de Juan 1:7, las dos, segunda de Juan 1:7, dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos viendo que hay muchos engañadores. Eh, el espíritu del anticristo, por ejemplo, yo estoy seguro y muchos pastores y apóstoles también lo hemos estado analizando en la reunión apostólica que participo de Reinos Unidos, pues que esa Agenda 2030, que es una agenda que está trabajando con todas las Naciones Unidas, eh, pues tiene valores así que habla muy bonito, que se va a acabar la pobreza y que las Naciones Unidas, entre todos los africanos, los de Norteamérica, en Australia, se va a componer el ecosistema, se va a acabar la pobreza, y habla pero bien bonito en un lenguaje que, así que entonces, vaya, un mundo feliz, ¿no? Y se pusieron el lema Agenda 2030, o sea que para el año 2030 esta tierra va a estar cambiada, va a ser todos felices, todos sanos, todos con dinero, todos en un, bueno, ni el milenio. Todo eso lo hicieron abogados, licenciados, politólogos y en Naciones Unidas y la dieron a conocer y cuando sale un presidente electo, sea de Venezuela, sea de Argentina, sea de, pues se la tiene que echar, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bueno, regreso al tema. El espíritu del anticristo no es un personaje, es una entidad espiritual, es una influencia espiritual. Son demonios, están espíritus que aconsejan, que inspiran, que inducen a los seres humanos, hacen un trabajo conjunto. eh,
Por ejemplo, así como los cristianos hacemos un trabajo junto con el Espíritu Santo, los no creyentes y los malignos pues hacen un trabajo conjunto con el espíritu del anticristo, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Entonces aquí hay dos bandos. Con el apóstol Juan conocemos que hay dos bandos. Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo son anticristo, ¿verdad? Entonces, otra vez, hay dos bandos, los que somos de Cristo y los que son del anticristo. No hay más opciones, no hay puntos intermedios, por muy crudo que parezcan. Ahora sí, como dice el canto de Marcos Vidal, o estás en la barca o no estás, ¿no? Bueno, continuamos con el tema del espíritu del anticristo. Bueno, el espíritu de anticristo trae la apostasía ya profetizada, ¿sí? Es que ya son los tiempos que ya se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que hace un mes se les ocurrió cerrar uno de los seminarios más eminentes de México, que estaba allí en la Ciudad de México, en San Lázaro, un seminario de las Asambleas de Dios, y lo sacaron con todo y sus chivas para afuera, órale. ¿Y por qué lo sacaron? Porque no estaban bien los papeles, ¿no? ¿Y por qué no estaban bien los papeles? Porque no cuidaron la capillita de San Lázaro, que fue una de las primeras capillitas que pusieron los conquistadores españoles y se estaba cayendo y se estaba derrumbando, y entonces Antropología e Historia dijo, pues no cuidan, entonces a ver cómo están sus papeles, y pues no estaban en regla, o sea que estaban ahora sí que como paracaidistas, ¿no? Esos del seminario, y que los sacan, ¿no? Entonces, pues ahora no sé dónde está el seminario de las Asambleas de Dios, pero ya han de haber encontrado un lugar. Me voy a informar. O todo ese espíritu de apostasía que hay. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando alguien conoce al Señor y lo niega luego, ¿no? Lo niega con sus hechos o lo niega ya con su boca, etcétera, ¿no? La apostasía es la rebeldía contra Dios, ¿no? Es la pérdida de fe, la corrupción moral, ¿no? Y está detrás del movimiento que exaltan al hombre sobre Dios y relativizan la verdad divina, ¿no? A ver si al final de la clase, cuando estemos ahí en la reunión, les platico unas cositas que anda haciendo el Papa León XIV. Ya, oficialmente. Entonces, hablando de situaciones muy, muy raras, que pues ni modo, los católicos se la van a tener que comer ese pastel. Bueno, ¿cuál es el espíritu del mundo? Pablo nos dice que lo hacen sus actitudes, sus frutos malos. En la segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, habla del carácter de los hombres del tiempos finales. Y entonces está hablando de que la situación se pone difícil, se pone peligrosa, ¿no? Que los hombres por su propia concupiscencia, su propia maldad, soberbia y pasiones,
pues van por el consejo de ángeles caídos, de demonios, lanzan dardos, pensamientos a la mente. Y Pablo dice en segunda de Timoteo 3:1-5, dice, debes saber esto. Y profetiza Pablo, esta es una profecía, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo le llama? Tiempos difíciles, ¿no? Ahorita voy a presentar una diapositiva para que vean la lista que hace el apóstol Pablo. A ver, voy a pedirle a la hermana Delfina si nos quiere leer la primera parte de la lista, por favor. Si le quita su... Porque, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, irreverentes, sin amor. Vean ustedes, Pablo ya lo profetiza. Debes saber, Timoteo, que en los tiempos finales vendrán tiempos difíciles y el carácter de los hombres será así, así y así. Bueno, vamos a pedirle a quién le pide. A ver, a nuestra hermana Lisbeth, que está ahí con su esposo José Moisés, y nos dice la segunda parte de la lista. Im- Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Cuál Fíjate, cita es, profeta? segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Gracias. ¿Y cómo termina si tú lees en tu Biblia? Le dice Pablo a Timoteo, a los tales, o sea, todos los de esa lista, dice, a los tales, evítalos, ¿no? Santo Dios. Entonces, como dice la segunda de Corintios 6, 14, 15, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es un representante infernal del demonio, ¿no? Dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que les decía, aquí hay de dos, o eres creyente o no. Entonces, los que están en esa lista son personas sin Cristo, son engañadores, contrarios a Dios, todos sus principios, ¿verdad? Ahí entran algunos gobernantes, políticos, tranzas, algunos pues, líderes nazis, comunistas, los promotores del aborto, ¿no? Del engaño, del control mundial de la población, ¿no? De la población mundial, bueno, la sociedad en general. Ahí entra, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a la sociedad, por ejemplo, ahí están legisladores, ¿verdad? Legisladores de España, ¿no? Si vemos la sociedad, la vamos a dividir en dos partes, una sociedad moral y una sociedad inmoral. La sociedad moral, pues, es la que está impactada por el bien, pues, por la iglesia de Cristo, aceptan a Cristo, tienen buenos principios. Hay gente que moralmente es buena, aunque no sea cristiana, así declarada, yo soy cristiano, que no,
No, es como ayer vimos, ¿no? Hay gentes que se dicen cristianos y con sus hechos lo niegan, ¿no? Eh, pero pues hay gente buena, ¿no? Hay uno que otro, pero la sociedad inmoral ya tiene su conciencia cauterizada, sus mentes ya son reprobadas, eh, tienen indiferencia por el sufrimiento, la crueldad, entonces ahí tenemos una propuesta, ¿verdad? Para ellos es vivir como si Dios no existiera. Ellos viven como si Dios no existiera. Dios, pues Dios, nunca muere, siempre ha existido. La creación da testimonio de su gloria, de su grandeza, ¿no? Entonces, ¿dónde está el espíritu del anticristo? Bueno, ahorita, pues está en todos los ámbitos de la vida diaria, en los niveles de poder, en todas partes. El espíritu del anticristo está en aquellos que no creen en Dios, que le rechazan, que se consideran a sí mismos como dioses, ¿no? Eh, los únicos que sí confesamos a Jesús como Hijo de Dios somos los cristianos y por lógica, ¿no? Para los demás, pues son parte del espíritu del anticristo, por eso nos molestan, nos persiguen, ¿no? Entonces, tradicionalmente es el mundo. Ahora ahí en la diapositiva, vean, ¿no? Hay gays, borrachos, señor, pero los niños, ese es el asunto que quiero llegar. Ahorita lo vamos a ver, cómo el anticristo, el espíritu del anticristo está preparando al mundo para las nuevas generaciones y ahí es donde no dejen de orar por sus hijos, sus nietos, ¿no? Vean ustedes otro texto en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, particularmente eh, el espíritu del anticristo va a traer mucha competencia, a descatacar, a ejercer el poder, el amor al dinero. El dinero no es malo, el dinero es bueno y el dinero sirve para todo, ¿no? Ojalá y podamos hacer dinero, pero para invertirlo para causas justas, nobles, ¿no? Para el evangelio, para ayudar a alguien, ¿no? El dinero no es malo, o sea, en el libro de Proverbios dice que sirve para todo. Pero lo que es malo es el amor al dinero. Ese es el problema. Y la sociedad actual, pues, ¿qué enseña? Pues que hagas dinero, que estudies para ganar más dinero, que pongas negocios, pues, ¿no? Entonces, para la fama, para más placeres, poder, influencia, riqueza, entonces es importante notar que aquellos que no tienen a Cristo como su Señor, pues también hay gente buena, ¿no? Te decía, hay gente buena, noble, correcta en su trato, pues a veces son humanistas, ¿no? Ujú. Eh, que por incredulidad o por las tradiciones, por el engaño de la cultura, no se han acercado a Cristo, ¿no? No se han acercado porque le ha faltado alguien que lo oriente, alguien que lo guíe, alguien que lo predique, pero pues es buena gente, ¿no? Eh, o pues lo ven así tibiamente, ¿no? En el fondo de su corazón. Hay gente que tiene afinidad, hambre, pero le falta el conocimiento de esa verdad bíblica que nosotros tenemos. A la iglesia le fue dada sentarse en lugares celestiales, ¿verdad? Para proclamarle aún a los principados y potestades que Jesucristo es el Señor. Entonces les falta conocer el gran amor de Cristo, corresponder a ese amor, tomar una decisión,
De ahí está la importancia, amados, del Señor de evangelizar. Y pues es tiempo de evangelizar, es tiempo, ¿verdad? Escalando, conquistando los montes de Dios, los que estuvieron en el curso Crecer en la Fe, pues pudieron ver lo de los montes, ¿no? Vamos a continuar algunas cosas de la Agenda 2030. ¿Qué está haciendo el anticristo? Por ejemplo, en la parte superior están las autoridades de Corea del Norte. Yo estuve en Corea del Sur en el año 2007. Pude ir con 40 pastores mexicanos que, pues, por cosas del destino de Dios, nos escogieron para ver las iglesias más grandes del mundo. Y yo le preguntaba al pastor Hu, o sea, Hu era su nombre. Oiga, pastor Hu, ¿por qué nos invitaron a este viaje? A ver, nosotros pagamos nada más nuestro vuelo, pero todo lo demás corrió por parte de la iglesia All Nations de California. Y me dice el pastor Hu, dice, pues es para que tengan visión global, mis pastores mexicanos, ¿no? Pues allá voy. Pero Corea del Norte está dividida. Corea del Norte es totalmente comunista y Corea del Sur es cristiana, y están las iglesias más grandes del mundo, ¿no? Entonces, vean ahí cómo se llevan, hay persecución, es uno de los países que más persigue a los mexicanos, a los cristianos, perdón, la Corea del Norte. Ahí los atormentan, los fusilan, se los echan, o sea, no los dejan nada. No puedes meter una Biblia. Bueno, está peor que Cuba, ¿no? Ahora, ¿qué ves en la foto de abajo? Netflix LGTB. Pues en la televisión ya está muy naturalizado el LGTB. Eso es lo que hace el anticristo. No solo la persecución a los cristianos, sino sistemas que persiguen, que ridiculizan la fe cristiana, ¿no? ¿Verdad? Le están preparando la mesa al verdadero anticristo, al personaje. Por ejemplo, el templo, ¿no? El templo, el tercer templo que quieren construir los judíos, ¿no? Y también quieren hacer el mundo pro-gay, ¿no? Pro-gay. Entonces, ahí en la Agenda 2030 vislumbra que al menos el 50% de la sociedad en el mundo sea pro-gay, o sea, que no tengan problemas en eso, ¿no? Y ahí te va, en Daniel 11:37 del profeta, yo que tú lo apuntaba, en Daniel 11:37, el profeta revela que el anticristo será gay. Eso lo vimos en el curso de guerra espiritual. Y usted dirá, ¿pero cómo? Pues ahí dice Daniel 11:37, no gustará del amor de las mujeres. Y pues, si no gusta del amor de las mujeres, entonces ¿de quién va a gustar el amor? Pues de los hombres. Va a ser ahí un homosexual, ¿no? Entonces, otra de las cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante, que hace el anticristo, debilitar a la iglesia. Ese espíritu del anticristo lo que hace es debilitar a la iglesia, porque la iglesia es la resistencia.
¿verdad? Ya lo he dicho varias veces, que los cristianos activos somos el peor dolor de cabeza de Satanás. El Señor lo reprenda, ¿no? Entonces, si la iglesia está debilitada, los cristianos, pues, si son débiles, pues la iglesia será débil, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hace es inutilizar la capacidad de reacción de las personas. Por ejemplo, que vemos ahí a 5 personitas, cada una clavada en su mundo ahí con sus tablets y sus teléfonos, ¿no? Desarrollando desinformación, apatía, pereza, ¿no? Este, luego me he encontrado así a obreros que están ahí o personas que nada más están con su teléfono y no están trabajando, ¿no? Y todo esto ha ralentizado a las masas. El contenido del Internet contribuye, ¿no? Yo ahorita estoy metiendo en TikTok y en las redes algunos mensajes cristianos porque, ay, no, ya está bien, ocupado por el espíritu del mundo. Ahora, ¿cómo puedes actuar con fe hoy, ¿verdad? En la iglesia. Bueno, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Introduciendo doctrinas de error, levantando falsos cristos, ¿no? ¿No? No sé si se acuerdan de uno que se llamaba eh, Jesucristo hombre, ¿no? Que levantó una sectota pero tremenda en Latinoamérica y el Señor se lo lleva, que se muere allá en Houston de un ataque cardíaco. Pero no, pues falsos profetas, falsos maestros, tibieza, ¿no? Llevarlos a la apostasía. Muchos cristianos dicen, no, pues ya no sigo, ¿no? Me gustó lo que dijo ayer la hermana Delfina. Pues he visto tantas cosas que era para desanimar al más cálido, pero pues yo le sigo, dice, ¿no? Ay, pero hay muchos cristianos que se entibian, ¿no? Ni aguantan nada. Y el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Pues establecer controles en el mundo, un gobierno mundial, una religión mundial, ya quiere hacerla, el ecumenismo, la moneda mundial, ¿no? Eh, Ahorita hay sistemas ya de inteligencia artificial que ni nos imaginamos el cómputo de datos que ya hay en el mundo, hasta donde sé, hay unas megacomputadoras o mega almacenes en Suiza, en el Silicon Valley, también los chinos tienen el suyo, en Europa, bueno. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? La inteligencia artificial, dicen, va a querer desaparecer la cultura, ¿no? Entonces, bueno, em, vamos a ver así rápidamente, a ojo, una clase que vimos hace tiempo, ahí con un hermano que se llama Víctor Manuel García, que es un hermano que trabaja mucho con ediciones, ¿no? Entonces me encargó, me dijo, Pastor hermoso, háganos este tema, la iglesia y la familia son los objetivos a destruir de el espíritu del anticristo, ¿verdad? La iglesia no será jamás destruida, ¿eh? Eh, Podrá ser diezmada, pero debilitada en algunos sectores, pero espero que no sean ustedes, hermanos, ni sus iglesias. La familia también es el objetivo a destruir, pues tampoco la familia será jamás destruida, ¿eh? Se lo profetizo que... mm, mm.
¿verdad? Entonces, el objetivo del anticristo es destruir la iglesia, ¿no? Ahorita hay millares de iglesias de todos tipos, lenguas y colores en el mundo. Si uniéramos todas las iglesias que invocan el nombre del Señor y que tienen la Biblia por norma de fe y de conducta, no, hombre, seríamos una nación tremenda, tremenda. Eso es lo que se trata la unidad de Reinos Unidos, ¿verdad? La nación santa, ¿verdad? Bueno, todas están unidas por las doctrinas fundamentales de Cristo, ¿no? Entonces, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es lo fundamental, ¿no? Entonces, habrá algunos que, miren, las doctrinas fundamentalistas no afectan la salvación. Habrá algunos que dicen, bueno, que si danza o no se danza en la iglesia, otros que el vestido largo, otros que tienes que usar velo, pero pues esto no afecta a la salvación, ¿no? Es, son costumbres que cada iglesia tiene su diferencia forma de liturgia, ¿no? Eh, Mientras esté Cristo y los valores, la familia es el otro objetivo a destruir, ¿verdad? Muchos creen que es una exageración, ¿verdad? Entonces, pues cada vez hay más divorcios, más hijos solos. Ya vimos que vendrán en los postreros días tiempos peligrosos, ¿no? Ya estamos entrando en un orden difícil para los chavos, ¿no? Ya los jóvenes ya no saben a qué le van, a qué, si son de izquierda, si son de derecha, que la izquierda radical, ¿no? Que, este, o sea, el tradicionalmente socialismo, o la derecha, el capitalismo, contrarios uno del otro, y entonces, pues, la élite, ¿verdad? La élite quiere tener estas diferencias, ¿verdad? El diablo no tiene familia, ¿eh? Yo nunca, digo, a no ser las brujas que se dicen que son esposas del diablo, pero así que tenga familia, pues no, ¿verdad? La Biblia sí dice que el Señor Jesucristo tiene su esposa, ¿no? Entonces, por eso, como no tiene familia el diablo, su meta es destruir o tratar de destruir la nuestra, ¿no? Eh, en todos los ámbitos espirituales, ¿no? Ahí están las muchachas que hacen las marchas allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Ya no sé si son hombres o mujeres, quién sabe que sean, ¿verdad? Pero de que están raritos, ¿no? Entonces, pues son familias destruidas. O sea, estas personitas no tienen una familia como Dios manda, ¿no? El mal dice que hay que destruir a los individuos con sexo, con placeres, con pornografía. Aparecen muchas páginas de pornografía en el internet, ¿verdad? Las llamadas cookies, y de pronto te salen, pues quítala, mano. No, no, no veas nada de eso, por favor, o sea, no te contamines. Pláticas de guerras, conflictos, ahorita están celebrando mucho lo de Hamas, pero se viene un antisemitismo bien pesado, ¿eh? Bien pesado. Ya aquí en México ya hay un grupo que le llaman los palestinos, ¿no? Ideologías de homosexualismo,
Música cargada de satanismo, ¿eh? No, hombre, ya hasta las cumbias, discordias conyugales, divorcios, tatuajes, no, hombre. Ahorita el chavo que no se tatúa es de otro planeta, ¿eh? Aquí. Y en Estados Unidos ni se diga, ¿eh? Me dijo la hermana Darlene Keller que en Estados Unidos el tatuaje, drogas. Ahorita hay drogas que con una dosis ya quedaste. El fentanilo, ¿no? Pandillas, mafias, el internet idiotizando, no, 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 está pesado, ¿eh? Quieren destruir a la familia, ¿no? Ahí está una marcha gay ahí en la Ciudad de México. Están unas cochinotas ahí. Ah, no, son cochinotes. Ay, sí. Dijo, luego me dicen que soy medio homofóbico. Bueno, no, yo sé que Dios en el fondo, pues sí, los ama, pero ellos para nada con Cristo, ¿eh? Sí, entonces, por eso decía que hay una sociedad moral y una sociedad inmoral. Ya, así está bien marcado, ¿eh? Entonces hay diferentes, manifestaciones, ¿no? Antes era intolerable que hubiera un homosexual en la familia, ¿no? O sea, lo veían feo, ¿no? O que tuviera un novio del mismo sexo, ¿verdad? Y te lo presentan. No, ya, ¿verdad? Es cada vez más difícil para los padres, ese control, ¿no? De la promiscuidad que hay. Y aún en la iglesia, ¿eh? En la iglesia también ya están las iglesias incluyentes, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, dicen que antes, Inglaterra fue una nación que enviaba muchos, muchos cristianos. Basta, por ejemplo, que lean, los sermones de Spurgeon. Hubo un tiempo donde, puf, se envió muchos misioneros al África, ¿no? Muchos, pero ahí están, los Rolling Stones, sus satánicas majestades, el Harry Potter, Dios mío. Yo una vez me encontré, en serio, en un parque aquí de Puebla, como, ¿qué te gusta? Como 50 niños vestidos de Harry Potter. Eran un club de Harry Potter. Tengo un sobrino que, cómo le gustaba esas novelitas, ¿no? Y las películas, y yo le decía, tranquilo, eso no edifica. Y, o sea, Inglaterra, que fue a ser la capital del cristianismo, hoy se cree que es la capital del satanismo, ¿no? Con sus sucursales en Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces empezó a haber una decadencia moral de la nación. Pues nuestro México, ya ven, ¿no? Ahora ya se puso de moda que les hagan sahumerios y que invoquen a Quetzalcóatl y a los nahuales y Isaías sigue diciendo la palabra de Dios. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Mm? Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para tomar vino, mezclar bebidas, ¿no? Y que justifican al impío mediante
cohecho y al justo le quitan su derecho, ¿no? Eso dice Isaías, ¿no? Entonces, enemigo de la familia y de la iglesia, ¿no? Cada vez hay más pedofilia, pederastia, ¿no? Eh, Esta es una plática que dio Rossi para diferenciar lo que es la pedofilia y la pederastia, ¿no? La pedofilia es la atracción sexual que experimenta un adulto hacia un menor. Ya hay sociedades pedofílicas que quieren eh, hacer que se pueda casar un adulto con con un menor, ¿no? Esto ya sucede en Pakistán, en la India, en esos lugares, ¿no? También, por ejemplo, pues, en algunas sociedades mexicanas como Oaxaca y hay tribus así, ¿no? La pederastia es el acto delictivo de cometer abuso sexual infantil, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estos señores, ¿no? En Francia, en México, todo lo ocultan, pero hay mucho homosexualismo, mucha pederastia, dentro del clero católico, ¿eh? De verdad es ya hasta peligroso, ¿no? Que envíen a sus niños al catecismo, ¿no? Con todo respeto, porque ya está comprobado en Irlanda, en España, en Chile, en las arquidiócesis de Boston, en Estados Unidos, está pesado, ¿no? Hay esa película, si la pueden ver, Sonido de Libertad, está buena, en el sentido que te alarma, los niños de Dios no están a la venta, y habla del problema que ahora acusan a Donald Trump de que se iba a la isla no me acuerdo cómo se llamaba el pederasta que vendía niños a políticos y a... Epstein. ¿Cómo? Epstein. Pues esto es de la vida real, ¿no? Es una denuncia que... Entonces, el espíritu del anticristo está metiendo todo eso, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que hay una sociedad moral y una sociedad inmoral, ¿no? Las multitudes le clamaban a Poncio Pilatos. ¿Qué le decían? Crucifícale, crucifica. Pues esa es la sociedad inmoral, ¿no? ¿Verdad? Los que seguían a Cristo, digamos que es la sociedad moral, y los que gritaban crucifícale, pues es la sociedad inmoral, ¿no? ¿Verdad? Esto ya está en la Ciudad de México, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a durar ese proceso? Pues según la Agenda 2030, todos tienen que entrarle por ahí. O sea, es un movimiento internacional, ¿sí? Entonces, y es una persecución a los cristianos, una persecución de cuello blanco, o sea, no te persiguen a palos, ni a balazos, ni con machetes, ni te queman en la hoguera, pero ya es una persecución a los valores, ¿no? ¿No? Como este señor, el que se mató con su amante a navajazos, ¿no? En el estado de Aguascalientes, o sea, así salía a legislar con su abanico, digo, qué bárbaro, ¿no? Y decía, y ahora ya no va a ser él o ella, ¿no? ¿Cómo decía? Ella. Tienes que cambiar tu lenguaje y ya les vas a decir ella. Ya no le... A ver. Entonces,
todos estos locos provienen, ¿no? De la locura de esa agenda a nivel internacional, ¿no? Las terapias de conversión, ¿no? Antes, si alguien se dedicaba a la liberación de espíritus de lesbianismo o de homosexualismo, a orar por un homosexual, pues para que tomara en cuenta cuál es su verdadera identidad, ¿no? Si nació hombre, genéticamente es hombre. Había una persona que dijo, no, pues es que yo ya me corté los genitales, me mandé a hacer una vagina con cirugía, estética, me puse senos con silicón, pero lo que no me pudieron quitar es la próstata. Entonces, bueno, entonces, una mujer con próstata, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no? Es que su ADN, su genética, su ADN, es hombre, o sea, es de hombre, ¿no? Pero si alguien se acercaba y le decía, mira, arrepiéntete, alguien que empezara a tener algunas tendencias, sobre todo en la adolescencia, esas niñas que les gustaba darse de besos en la boca con otras niñas, y se enteraba la maestra y les decía, no, eso no está bien, que no sé qué, pues arrestaban a la maestra. O sea, si llegaba un adulto mayor a denunciarle, hasta la licencia de maestro le quitaban, también a los pastores. O sea, eso le llamaron terapias de conversión. Esto está aprobado, ¿eh? En las leyes ya legislativas y aprobadas. Empezaron con el Congreso de la capital de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un delito, es un delito las terapias de conversión de ese entonces. Es contra los psicólogos, contra los terapeutas, contra los pastores, contra los sacerdotes, ¿verdad? Contra maestros y padres de familia. Y eso empezó, y ahorita pues ya está legislado y lo están llevando a los estados, ¿no? Ya hay 10 estados del país o 2 estados que ya le voy a decir Baja California, Jalisco, Colima, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Ciudad de México, Puebla. Aquí en Puebla fue el primer matrimonio gay, ¿verdad? Yo conozco al licenciado que lo tuvo que hacer, y le dijeron, pues si no lo haces en el registro civil, te quitamos tu licencia porque ya es legal. Y entonces el licenciado dijo, ¿qué hago? Pues ya, fírmenle, ya. Cada quien su vida, ¿no? Y pues arrepentido, arrepentido el licenciado, lo conocemos aquí del registro civil de Cholula, pero pues ni modo, o sea, o le firmaba o cuello, Porque viene de la OMS y de la ONU. ¿eh? Viene de la OMS y de la, o sea, de organismos internacionales. Viene de organismos internacionales. Entonces, también Sinaloa, y en el Senado de la República ya, ¿verdad? Entonces, en varios países, ¿no? Allá en Finlandia, nos dicen los tácala. No, hombre. Y uno de los primeros países que fue Canadá. Yo conocí a un misionero Canadá que cuando yo le dije, oye, pues en tu país hacen esto, todavía no pasaba en México. Y decía, ni se te ocurra abrir la boca, ¿eh?
Oye, pero miren, ¿no? Gracias. Esa casita rosa que está allí, creo que hay 16 allá en la Ciudad de México. Ahí ese es la interrupción legal del embarazo. Y primero era hasta los 12 meses, pero ahora ya está, creo que hasta los 9 meses, ¿no? Ya. Bueno, en Nueva York sí. Si quieren abortar cuando el niño tenga 9 meses en el vientre de su madre, no es delito, no es, pero nosotros sabemos que es un asesinato. Y la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser. Juan el Bautista reconoció al embrión del Señor Jesucristo cuando va María y Elizabeth. Hasta brincó Juan. O sea, pero ahora, ¿sabes cuánto vale Ahí está el precio, ¿ya lo vieron en la casita? 2,900 totales. Pero va interrupción legal del embarazo. Legal, legal. ¿Y qué crees que le hacen a los fetos? Mejor ni te digo porque te vas a espantar cuando lo sacan de ahí, ¿no? Pero eso ya hay 16, son gubernamentales, pagadas con tus impuestos. O sea, tú pagas impuestos para que eso suceda. Son los centros abortivos. No podemos dejar esto diferente. En Estados Unidos, cuando se empezó eso, hubo varias iglesias que se iban y se plantaban enfrente de esos y les ponían carteles que no fueran asesinos. Pero ahí también hacen implantes, ¿eh? Y ahora la nueva moda que están poniendo son operaciones económicas para volver a los homosexuales mujeres trans y a las mujeres hombres. Incluye inyección de hormonas y todo, ¿eh? Y hasta les cambia la voz, ¿no? Entonces, pero eso ya esto empezó en el 2021, fue la ley aprobada, la ley de reconocimiento, atención de las personas LGTTI y quién sabe cuántas más, el matrimonio y entonces ahorita ya, gloria a Dios, surgieron, ¿no? Mi amigo Aarón Lara, el licenciado Aarón Lara, es un luchador social tremendo, ¿eh? Y híjole, armaron, con mis hijos no te metas, ¿no? Que ir a las escuelas y sabes que con mis hijos no te metas, ¿no? Y hacer, como te protestas contra los libros de texto, ¿no? Y hay ya asociaciones civiles, ¿no? Que protegen la sociedad moral. Gloria a Dios, ¿no? Pero ahora que está surgiendo, ¿qué creen? Pues ahí está iglesia, la iglesia inclusiva, ¿no? Creo que ahí está un pastor de la iglesia inclusiva, ¿no? La Biblia nos habla de un Dios de amor. Dice, somos cristianos
somos LGTBIQ, y luego no juzguen a los demás y no serán juzgados, Mateo 7. O sea, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Ese es el espíritu del anticristo, que Juan dijo, ya está en el mundo, ¿no? Entonces, hay anulación de varias leyes, de la libertad de expresión, la libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, y pues lo que pueda venir, ¿eh? Esta es una profecía, los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Y pues bueno, ahí es donde entran los derechos humanos. Debemos seguir luchando, ¿no? El derecho de nacer, el derecho de llevar una vida recta, ¿no? Conforme a los principios naturales de Dios, con mis hijos no te metas, ¿no? Este, eh, los homosexuales, gritan, arrebatan, ofenden, y si uno les dice, sus verdades, te denuncian, ¿no? Ellos sí tienen derecho a gritar, a ofender, pero los que somos heterosexuales tenemos que aguantar, ¿verdad? ¿No? Entonces, se les respeta, no se les ofende, pero ellos insultan y no respetan, ¿no? Ese es el gran problema. Bueno, por lo menos respeten a nuestros niños. Es lo que se les hace, ¿no? Y lo dice uno como una ilusión, porque Satanás no tiene piedad, ¿eh? ¿Verdad? Entonces vean ustedes cómo están las cosas. Ahí está un padre que fue condenado a 6 meses de prisión porque le pusieron hormonas a su niña sin su consentimiento, la niña de 15 años para cambiarlo, ¿no? A ser niño. Y entonces él se entera y demanda a la escuela y aquí te aguantas y nada de que demandas a la escuela, te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque la niña quiere ser niño. Es de la vida real, ¿eh? Este señor se llama Robert Hookland, ¿no? Es de la vida real, ¿no? Canadá, ¿no? Y bueno, pues ya para no meternos más con la comunidad LGTB, creo que México tiene el 11%. Dicen que el 11%. Para mí que no todos se han salido del closet, pero ¿qué debemos hacer? Usted dirá, bueno, usted señala el problema, pero ahora, bueno, primera, eh, usar nuestros púlpitos para proclamar la verdad de Dios, el matrimonio según Dios. 2, discernir los espíritus, afirmar la verdad de Cristo y su palabra, ¿no? Permanecer en la unción del Espíritu Santo y vivir en fidelidad y santidad y defender nuestros valores y principios, ¿verdad? Y agárrense porque este mes es el mes chamuquero, el Señor lo reprenda. Vamos a meterle más intensidad a la oración porque pues ya viene el Halloween, pero este mes es un mes muy, muy pesadito, ¿eh? Ya ahorita en cualquiera de los negocios que vayas ya tienen ahí telarañas y artificiales, ya. No, bueno, ya nada más falta que los pongan en la iglesia, bueno, Dios nos libre. Estoy bromeando, ¿eh?
Bueno, sí, no, me informan que en Estados Unidos sí lo ponen, ¿eh? Ponen calabazas y por eso era la onda de Jesús Adrián Romero, ¿no? Porque sus hijos estaban en Estados Unidos y él decía, no, no hay problema, denles dulcecitos a los niños y no hay problema si se disfrazan. Yo no sé de qué se disfrazó Jesús Adrián Romero el Halloween pasado, si no, pues, ¿de qué se disfrazaría? A lo mejor ya me callo porque están grabando y De no. cristiano. Ese es el asunto, que empezó bien y terminó mal. Qué bonito era esa canción que, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Pero ya al final, pues ya estaba diciendo que pues, el 31 de octubre ya faltaba que dijera feliz cumpleaños, Satanás. Pues, el Señor lo reprenda, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? La apostasía. La corriente espiritual que se está oponiendo al Evangelio está llegando en todos los ámbitos, ¿no? Se promueve el engaño, la idolatría humana, la sustitución de Cristo, hay falsos redentores, ¿no? Entonces, gloria a Dios que dice la carta de Juan, hijitos, ustedes los han vencido. Padres, ustedes han vencido. Jóvenes, ustedes han vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Dice Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y bueno, pues con esto termino esta clase que era necesario conocer, porque pues la gente profética debe de saber los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ya con eso eh, nos despedimos esta vez. Margarito, por favor.